Una charla donde dejar hablar al entrevistado. Ahora en Bonito Cuelgue. Cuarto bloque de Bonito Cuelgue. Siempre solemos recomendar libros y en este caso tiene una raigambre histórica con lo ocurrido el 19 de abril de 1987, a nada de cumplir 30 años del levantamiento Carapintada. Hace días se publicó un libro que estamos leyendo y que recomendamos. Tiene que ver con Felices Pascuas, breve historia de los Carapintadas. Lo escribió Juan Agustín Robledo, es colega, es editor del portal Infobae. Está en estos momentos en Bonito Cuelgue. Juan Agustín, te saluda Adrián Pertoldi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? Un gusto acá trabajando. Muy bien, obviamente para el periodismo, viste, no hay descanso como siempre. Bueno, la verdad que en primer lugar felicitarte, Juan, por el trabajo que realmente está muy pero muy bien hecho. Yo lo estoy por la mitad del libro, pero que tiene una información muy pero muy interesante y desconocida también acerca de este hecho tan trascendental para la democracia. La primera pregunta, obviamente, ante la presentación de un libro es ¿cómo surgió en tu cabeza la idea? ¿Cómo fue la investigación? Bueno, en realidad la idea se le ocurrió a un editor de Planeta que me conoce hace mucho tiempo, José Miguel Eses. José, que es un gran periodista también, cuando vio venir el aniversario el año pasado, dijo, el año que viene se cumplen los 30 años de Semana Santa, de Campo de Mayo, podríamos hacer un libro. Él pensó en mí porque yo, por mi trabajo, me he dedicado a política, cuestiones de política, sobre todo radicalismo, peronismo, y alguna que otra vez cubrí cuestiones militares. Entonces le pareció que con ese perfil podía ir. La verdad que cuando me lo propuso el tema me interesó muchísimo, sobre todo porque yo no sabía tanto sobre el alzamiento. Lo que tenía era como una serie de lugares comunes, lo que Sí, todo lo más que la o mayoría menos tiene. Claro. ¿Vos qué edad la tenías? mayoría tiene. ¿Qué edad tenía Juan en ese momento? Yo tenía 9 años. 9 años, claro. 87. Claro, perfecto. Era un niño. Sí, como todos, Entonces, como todos. A poco de ponerme a investigar, la idea del libro se fue transformando. Habíamos pensado primero en hacer un libro donde contáramos qué es lo que había pasado este fin de semana. Nos pusimos a trabajar, a investigar y nos encontramos con que ese libro ya existía. Claro. Y había sido escrito hace muchos años. Entonces decidimos contar como que se fue transformando en el camino y lo que nos fue quedando es una historia de los Carapintadas dentro del ejército, que fue un grupo que en su momento tuvo mucha relevancia y que incluso después tuvo una actuación en la política bastante importante, y del que hoy quedan solo algunos rastros. Y lo que nos resultaba interesante es que a medida que íbamos haciendo el libro, iban sucediendo cosas que ponían en vigencia y en actualidad el tema. Rico desfiló en el 9 de julio del año pasado y se armó un revuelo. Gómez Centurión hizo algunas declaraciones a principios de este año y se armó flor de revuelo. Y veíamos que esa era una constante con las Carapintadas. Que cada vez que abren la boca, para decirlo en buen cristiano, arman quilombo. Arman quilombo, totalmente. Juan, obviamente el caso de Semana Santa, hay una idea también en inconsciente colectivo, que me gustaría especialmente saber tu opinión, como un especialista del radicalismo, del peronismo, de la política argentina. ¿Alfonsín salvó la democracia en Semana Santa o es un relato muy simplista? A ver, esa pregunta nos lleva a otra. ¿Qué pasó en Semana Santa? ¿Sí? ¿Fue un golpe de Estado? ¿Los militares avanzaron contra la democracia? Bueno, un poco el libro pone en cuestión eso. Lo cierto es que Alfonsín diseñó una estrategia de comunicación, su equipo, David Rato, que era un publicista con el que él trabajó en la campaña y después durante el gobierno,
según esa estrategia, todo problema que hubiese con los militares se lo encasillaba bajo la etiqueta democracia o dictadura. Pero en realidad la cuestión militar era más compleja, ¿sí? Lo que sucedió en Semana Santa, hay consenso a nivel académico, incluso te diría a nivel periodístico, pero no así en el sentido común. El consenso es que no fue un intento de golpe de Estado, sino que capas medias del ejército, si vos te fijás en el alzamiento, fueron todos tenientes coroneles, capitanes, mayores, es decir, no hubo generales o coroneles, sí, exacto, sino que eran oficiales intermedios del ejército. Se amotinaron, ¿para qué? Bueno, ahí digamos, en lo inmediato lo que desató el alzamiento fue un pedido concreto de amnistía, que se resolvió un mes después, cuando el Congreso aprobó la ley de obediencia debida. Sí, el punto final, exacto. Ahora, un mes después, aprobada la ley, sin embargo, los carapintadas no desaparecieron. No. Siguieron estando en el ejército varios años más. Eso muestra que en realidad lo que había en el ejército era una fractura bastante importante, donde la conducción del ejército de ese momento, los que eran generales en la época de Alfonsín, la cúpula del ejército, se mostraba como democrática públicamente, decía apoyar al gobierno democrático y tenía una buena imagen en general, y en realidad lo que escondía era un pasado vinculado a la represión ilegal. Exacto. Mientras que los carapintadas en general hoy en día están sueltos porque en su gran mayoría no estuvieron comprometidos con la represión. La fractura, digamos, la represión es una de las aristas de la fractura que existía entre la conducción y la capa media. También está la cuestión Malvinas. En Malvinas, los grandes perjudicados fueron las capas medias, que fueron los que tuvieron que ir a la guerra, mientras que los que decidieron esa guerra lo hicieron desde sus escritorios, en sus despachos, sin ponerle el cuerpo. Bueno, yo lo que intenté rastrear en el libro fueron esas bases que son bastante profundas, digamos, de el quiebre que se dio en Semana Santa, que en general se lo asocia a la ley de obediencia debida, sí, pero que la ley se resolvió en un mes y el problema siguió estando, con lo cual queda en evidencia que era más profundo. Bien. Buenas tardes, Juan Agustín. Iván Alexis Nordi te saluda. Muy bien, quiero consultarte acerca de cuál era, a tu juicio y a partir de la investigación que realizaste, el objetivo de los carapintadas en su alzamiento, porque vos recién dijiste que no pretendían dar un golpe de Estado. Entonces, ¿cuál era la planificación o el plan que ellos tenían a partir del alzamiento? Mira, en principio lo que parece, el objetivo que aparece de fondo era producir un cambio en la conducción del ejército, desplazar a Ríos Sereñú, que era el jefe del ejército en ese momento, que era un general más bien liberal, que había tenido participación en la lucha contra la subversión. De hecho, hoy en día está preso, yo creo que con domiciliaria en este momento, porque son toda gente, estamos hablando de mucha edad, supera los 80 años. Sí, sí. Pero digamos, ellos apuntaban a desplazar a la conducción del ejército, que eran en generales más bien de tendencia liberal. Los carapintadas suelen estar asociados más al ala del ejército más nacionalista, de derecha católica, que justamente tras los alzamientos son desplazados del ejército y recalan en la política a través del Modín. Sí, recordemos, Juan Agustín, que el Modín en el año 91-93, fue una de las fuerzas más importantes a nivel país. Digamos, un caso que después quedó en la nada. Quedó el caso de Patti, quedó el caso
de Aldo Rico, pero que tuvo una fuerza muy, pero muy importante ya en tiempos democráticos, en el año 91, 93, no recuerdo bien la fecha. Sí, el Modín surge a raíz del desplazamiento de los carapintadas, digamos, los carapintadas se van transformando en el ejército también. En los dos primeros alzamientos, que son los que lidera Rico, que son el de Semana Santa y el de Montecaseros, que sucede en enero del 88, esos alzamientos son claramente de las mismas características, oficiales, intermedios del ejército, disconformes con sus superiores, que intentan desplazar esa cúpula. Ahora, cuando interviene Zeineldin, se empieza a transformar la composición de los alzamientos. Ya pasan a ser más suboficiales, más bien poco disciplinados. Digamos, en los alzamientos que Rico lidera no se producen episodios de indisciplina. Rico da órdenes y quienes están sometidos a él las acatan. Con Zeineldin pasa a ser todo más caótico. Pero bueno, a medida que van sucediendo los alzamientos, los carapintadas se van retirando. Y cuando se retiran, en general tienen dos destinos: empresas de seguridad o logística y la política. En el año 90 en realidad ellos descubren la política haciendo campaña en contra de Cafiero, del referéndum que quería hacer Cafiero para modificar la Constitución. Ellos hacen campaña por el no, y ahí se dan cuenta de que tenían un lugar en la política, que había gente que los quería votar. Hay una anécdota muy interesante que me contó uno de los que armaron el Modín en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, que es que recorriendo los partidos del conurbano, ellos buscaban figuras públicas de la sociedad civil para sumar a sus listas. En general trataban de buscar gente prestigiosa. Y alguien les comenta en una visita a Morón, un puntero les dice: miren, no metan civiles, no hagan, la gente quiere votar milicos. Y lo cierto es que en el año 80 y pico, principios de los 90, probablemente fuera cierto eso. Probablemente hubiese gente que todavía pensara que los militares eran una opción para gobernar el país. A ese público interpela el Modín. Y es un público es un público, Juan, que me parece que sigue estando, que quizás se volcó, no sé, digo, en los tiempos actuales, digo, al Frente Renovador, a una idea, no sé cómo lo ves vos, digamos, porque ese público sigue estando, en mayor o menor medida está esa cuestión social. Yo creo que todos, digamos, yo creo que la sociedad de los 80, así como el ejército de los 80 no es el ejército de los 2010, como estamos en la década que estamos viviendo ahora, me parece que lo mismo pasa con la sociedad y con la política. Me parece que todos somos un poco más democráticos y sin duda, digamos, yo definiría ese público no tanto por su carácter autoritario, como sí por cierta idea nacionalista, de derecha, católica, que es digamos, los partidos que el Modín va a buscar para hacer alianzas. Los militares, los carapintadas, no tenían una estructura partidaria, entonces van a buscar pequeños partidos locales de la derecha nacionalista católica. Uno de ellos es el Partido de la Independencia. Sobre esa estructura se arma el Modín. En general son eso, derecha católica nacionalista. Y en ese sentido hay algo que es muy curioso, que es que tiene puntos de contacto con el nacionalismo de izquierda. Aldo Rico se hace amigo, muy amigo, de Galimberti, Roberto Galimberti, quien lo visita a Rico cuando Rico queda preso en Campo de Mayo después del alzamiento. Galimberti entra a visitarlo con un documento falso. La Argentina tiene estas cuestiones increíbles. Tiene, la verdad, para hacer una gran novela, tipo el Ulises de Joyce, así, de miles y miles de páginas. Totalmente. Es la verdad que... Y es una amistad que
sigue hasta la muerte de Galimberti. De Galimberti, exacto. Juan, a partir de eso, ¿qué crees que llevó al ocaso político de estos personajes y que no trascendieran ya como movimiento o como partido más allá de los personalismos? Y yo creo que una de las hipótesis que yo recogí en el libro, a raíz de charlas con gente que fue parte del Modín, tiene que ver con, bueno, básicamente es digamos, lo que sepulta, a ver, objetivamente lo que termina con las aspiraciones del Modín es la reelección de Duhalde. Cuando ellos negocian con Duhalde la reforma constitucional, caen estrepitosamente. De una elección a otra pasan a la intrascendencia total. Ahí seguramente lo que hubo fue un error de cálculo o, a ver, los carapintadas que se quedaron afuera dicen que, o lo acusan a Rico de haber preparado su desembarco en el PJ. La verdad es que, digamos, y la hipótesis de ellos es que ellos podrían haber bloqueado la reelección de Duhalde en la provincia y poder haber competido por la gobernación. Juan, la verdad que es contrafáctico, ¿no? Juan, estamos dialogando con Juan Agustín Robledo, periodista, editor de Infobae, en la presentación de su libro Felices Pascuas, breve historia de los carapintadas, acerca de bueno, ya a punto el 19 de abril de cumplir 30 años del levantamiento carapintada. Juan, te quería agradecer especialmente por la entrevista, felicitaciones por el libro, ya estoy muy cerca de terminarlo. Te quería hacer una pregunta que yo además estudio historia y es un gran misterio en lo que tiene que ver la Semana Santa, en el cual hay muchas versiones. Es que lo que pasó con el general Alaiz, que iba a salir de Rosario, iba a llegar a Campo de Mayo y nunca llegó. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Lo que pasó con Alaiz es pues que hay mucho mito con ese tema. Dice, sí, va a venir y nunca llegó. Sí, lo que pasó con Alaiz es que Alaiz efectivamente reunió tropas y blindados e inició la marcha hacia Buenos Aires, pero a medida que la marcha avanzaba y la gente salía a avivarlos y a saludarlos porque defendían la democracia, porque el gobierno de Alfonsín lo había planteado en esos términos, sí, era obviamente. estar a favor o en contra de la democracia. Los militares que formaban parte de ese convoy no quisieron ser verdugos de sus pares. Ese fue el éxito de Semana Santa, que en realidad fue un empate. A ver, el éxito fue lograr que nadie quisiera reprimirlo. Claro. Y eso le pasó a Alaiz. Los que salieron junto con él, después a medida que se iban acercando, decían, nosotros no vamos a ir a disparar a nuestros propios camaradas. Claro. Entonces, ese fue el éxito. Y el empate se produce porque del otro lado de la sociedad en bloque les pone un límite. Es verdad, porque siempre quedó como un mito diciendo nunca llegó, ¿viste? Diciendo estamos esperando y nunca llegó. Quedó como una postilla de esos tiempos, pero es muy cierto lo que vos planteás, ¿no? De esta cuestión de muchos aspectos para analizar en una fecha trascendental, si uno lo mira con cierta perspectiva de estos 30 años que formó parte de la historia argentina. Juan, agradeciéndote, realmente se nos está por terminar el programa y bueno, felicitaciones por el libro que siga golpeando muchas puertas. Les agradezco mucho a ustedes por haberme llamado, ¿eh? Les mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Estuvimos dialogando en Bonito Cuelgue con Juan Agustín Robledo, editor de Infobae, periodista, un libro que edita Planeta acerca de la breve historia de los carapintadas, 19 de abril del 87, una fecha importante de la democracia. Como siempre, lo recomendamos en Bonito Cuelgue. Ahora un poco de música y ya viene el cierre del programa.